Bienvenidos aquí a esta cuarta sesión del Seminario de Conservación Preventiva. Agradezco muchísimo la atención que hicieron a la convocatoria para asistir aquí, porque este fin de año normalmente hay muchísimos eventos. Ahorita estamos repartidos en varios espacios de trabajo y esperamos que sea lo más productivo posible la sesión del día de hoy para ver esto. El día de hoy voy a empezar con la primera. Vamos a estar, son en realidad dos conferencias. Esta donde se está revisando, la mía donde está revisando la normatividad que hay sobre seguridad, protección del patrimonio cultural, protección civil, protección del patrimonio cultural, y Daniela y Talía están presentando las conclusiones que se dieron en el primer simposio internacional para revisar toda la parte de prevención y atención a sismos, que fue un espacio internacional con participación de la Unión Europea. Pero, bueno, empezamos para que sea ligero. Si podemos terminar antes, pues lo haremos. En parte de la normatividad, yo quise en este momento recordar que en 1985, con el sismo que se dio, se sintió sobre todo más fuerte en la Ciudad de México. De ahí parten muchas de las cuestiones, aunque había acciones de protección civil. Con el sismo del 85 se vio de manera como muy clara. Aquí les puse la imagen en la época prehispánica. Por lo menos hay dos códices que lo registran de esta manera los sismos. Está el Olín y Tlali, que es tierra, o sea, las franjas que están de color café con puntitos. Eso significa, así representaban la tierra. Y el Olín, relacionado a la tierra, es justamente lo que indica que eran la parte de los temblores. Dependiendo, un temblor fuerte era aquel donde el Olín estaba dentro de la tierra, y los temblores más ligeros eran aquellos que estaban por encima de la tierra. En este caso, que se representan hubo tres movimientos sísmicos digamos, consecutivos, y fueron ligeros. Regresando a la parte del sismo del 19 de septiembre, fue, si todo el mundo recuerda, a las 7:19 de la mañana, y fue de magnitud 8.1 con epicentro en las costas de Michoacán, y hubo una réplica el día siguiente en la tarde. Permítanme un poquito, voy por un poco de agua porque el 20 de septiembre. La respuesta, los que vivimos aquí en esa época sabemos que hubo una respuesta muy rápida de los vecinos, de la población en general, y se empezaron los mismos damnificados que estaban pues buscando a sus familiares, que a lo mejor habían salido de los edificios y regresaron, pues fueron los primeros que empezaron a buscar a sus familiares. Y surgen grupos y asociaciones civiles que empezaron a organizar. Se organizaron también comités de participación ciudadana, y los mismos sindicatos también participaron. Por parte del gobierno hubo también una respuesta. Para poder dar respuesta a toda la parte ante situaciones catastróficas,
se revisó toda la parte de protección civil y para eso se revisó el cambio del reglamento de construcción. Había el reglamento de construcción, pero a raíz del sismo se revisó de nuevo el reglamento de construcción y se adaptó a las circunstancias que estaban. Se impulsó el estudio de los suelos y su relación con las ondas sísmicas, se conformaron centros de investigación como para la prevención de desastres como el CENAPRED, se implementó el sistema de alarma sísmica que no existía en ese momento y que implicó también para la parte de los científicos establecer los módulos para detectar el movimiento que se estaba generando en la Tierra. Y también se involucró a la población de manera mucho más clara en los programas de prevención. Esto no sucedió en 1985, esto inició en 1985 y se fue dando a lo largo del tiempo. En la parte de protección civil, que es un programa federal, cuando hay un desastre, quien encabeza toda la parte de protección civil es el presidente de la República con las principales áreas que están involucradas, como salud, como la parte de infraestructura. Toda esta parte está involucrada, y desde luego que las instituciones también tienen la obligación de tener el programa de protección civil dentro de las mismas instituciones. Por eso dentro del INAH tenemos 3 tipos de normatividad para la protección del patrimonio. Tenemos desde luego el de protección civil, que fue el primero que se instituyó. Después tenemos, paralelamente se instituyó el de seguridad de patrimonio cultural, que era para la protección, para evitar el robo, para proteger de vandalismo el patrimonio también. Se menciona, hay unas líneas que mencionan que también es para prevenir desastres, pero solamente hay una línea en esta parte y luego ya viene toda la parte de prevención de desastres. Voy a ver un poco cada uno de ellos. En la parte de protección civil en el INAH, tenemos que el Programa Nacional del INAH es desde un instrumento de planeación que se suscribe a todos los centros de trabajo, sean estos museos, sean escuelas, sean centros de investigación, las oficinas centrales, no importa, todos tienen las normas, aplican la normatividad establecida de protección civil. Aquí para nosotros es clarísimo porque se establecieron las brigadas y prácticamente hay un porcentaje muy alto que han estado participando en estas brigadas. A muchas de ustedes las veo aquí, a muchos de ustedes están aquí, que son parte de las brigadas de protección civil. Y desde luego que el propósito es, primero, la parte de la vida, ver por las personas que están al interior, sean estos trabajadores, visitantes, personas que están pasando porque están haciendo algún trámite. Es para proteger realmente la vida de todos los que están dentro de los inmuebles que están bajo el resguardo del instituto. Y desde luego también se protege en primera instancia también el patrimonio que está al interior. Junto con el Programa Nacional de Protección Civil tenemos el manual, hay un manual de organización de la Unidad Interna de Protección Civil del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este fue desde el noviembre de 2009. Ahora, en cuanto al programa nacional, me regreso a aunque está instituido prácticamente desde 1986, de manera muy específica, se va revisando y se va adaptando también
a conforme lo va estableciendo, cada sexenio en el gobierno federal se va actualizando el Programa Nacional de Protección Civil. Y entonces en el diario oficial se va digamos, restituyendo y las instituciones se van adaptando. Si hay algún cambio sustantivo, lo van readaptando a las instituciones. Pero sí quería comentarles que sí existen estos documentos y que están normalmente en la normateca del instituto. Me parece que también tenemos en la biblioteca copia de estos documentos. Si no los tenemos, vamos a revisar para que estén a la mano de todo el mundo, porque a veces también vimos que ahora con el sismo se cayó parte del sistema y no podíamos entrar a la página del INAH y había bastantes complicaciones para ver esto. Pero eso no quiere decir que no exista, existe, y vamos a hacer todo lo posible para que lo tengan a la mano. Y bueno, pues aquí les puse un ejemplo de aquí, de este centro, donde estamos en un simulacro de sismo, y cómo sí participa sí está participando todo el personal del instituto, digo, de la coordinación, sea como brigadistas o como usuarios del espacio participar. Y sí es muy importante que sigamos atendiendo toda la parte de protección civil. Que por cierto, cada vez que hacen un simulacro, los compañeros que están en las brigadas revisan los tiempos de salida, revisan si hubo algún problema, si se escuchó la alarma, si a lo mejor había obstáculos en alguno de las vías. Entonces, este es un trabajo que hacen de manera permanente y que creo que sí hay que reconocer a todos los compañeros que están trabajando en esto y que nos están cuidando también, están cuidando por la vida de todos nosotros. Entonces, sí me parece que no podríamos decir, como de repente en algún momento de miedo, de tensión, se dijo no hay protección civil. Sí la hay. Acabábamos de hacer el simulacro en la mañana, el macro simulacro, y a las pocas horas sucedió ahora en 2017 sucedió el temblor real. Pero sí quería señalar y empezar por esto. Seguridad en el INAH. Si regresan a 1985, en el año 1985 sucedió sucedió el temblor del 85, que en diciembre robaron el Museo de Antropología. Y esto generó que, incluso por acuerdo presidencial, se establecieran las normas mínimas de seguridad para la protección y resguardo del patrimonio cultural. Salió publicado en el Diario Oficial el 19 de febrero de 1986. Contiene dos tipos de recomendaciones para la protección del patrimonio, prevenir robo, prevenir vandalismo, prevenir situaciones que hoy llamamos riesgo antropogénico. Y la otra parte señala también lo de la prevención en zonas de desastres, porque también acaba de pasar lo del sismo. Este acuerdo de las normas mínimas que aplica no solamente a los museos del INAH, sino a todos los museos, porque es un acuerdo presidencial que aplica a nivel nacional. Para el caso del INAH tiene normas generales de seguridad para los museos del INAH, donde se fue adaptando y se acordó para esta parte, y que fue desde el 20 de mayo de 1986, o sea, unos meses después de que sale el acuerdo presidencial. Tenemos también
las normas generales de seguridad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son del 2011, y el Manual de Procedimientos de Planeación y Gestión de Seguridad. O sea, te contamos con todos estos elementos para la protección del patrimonio, y era básicamente, aquí abarca también, menciona protección civil y protección del patrimonio en cuanto a esta parte de prevención del robo, y unas líneas para protección del patrimonio, pero todavía no se daba el siguiente paso. En el Manual de Procedimientos de Planeación y Gestión de Seguridad, que es del 2013, se menciona, lo quise señalar así, como seguridad, que es parte de la protección que emana en conjunto de medidas, dispositivos y acciones encaminadas a proteger el patrimonio cultural, así como prevenir cualquier contingencia natural o antropogénica que pueda afectar dicho patrimonio, además de salvaguardar la integridad física de las personas. O sea, se van complementando y se van reforzando tanto por la parte de protección civil con la parte de seguridad. Ahora, ¿qué sucede con la parte de patrimonio cultural? En el instituto se vio la necesidad de, digamos, de normar un poco cómo se atendía el patrimonio en casos de riesgos naturales o riesgos antropogénicos, básicamente. Habíamos tenido, se había estado atendiendo por especialistas, sobre todo por arquitectos y por restauradores, en varios momentos donde hubo temblores fuertes que afectaron el patrimonio de la zona donde se dio el temblor. Hubo, por ejemplo, desde luego el del 85, pero desde el 79 hubo uno en Puebla, y me parece que antes hubo también en Veracruz. También tenemos registrados de manera muy puntual el de 1999. Pero yo quería comentarles que aquí en la Coordinación de Restauración, cuando Popocatépetl empezó a echar fumarolas después de muchísimas décadas que no se movía, realmente se empezó a preguntar cómo protegemos el patrimonio que está alrededor del volcán de las emisiones y manifestaciones que tiene el volcán Popocatépetl, que tenía en ese momento. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión de cuáles serían las medidas que tendrían que aplicarse para estas circunstancias. Y bueno, pues ahí estuvimos analizando todo lo que estaba estableciendo el CENAPRED, que era el que daba el seguimiento a la parte del volcán, y vimos que tienen esta parte de 3 momentos: de prevención, de atención, bueno, es que es el momento, es antes, durante y después, y que se participa mucho más activamente tanto en prevención como en la parte de atención y restituir a la normalidad. Un poco aplicando esto y analizando las condiciones de los materiales que componen los bienes culturales, es que se empezó a delinear con la gente de la coordinación, el personal de Morelos y de Puebla, sobre todo con arquitectos, restauradores, y en Puebla también participaron arqueólogos, un arqueólogo. Hicimos cursos para que la población empezara a trabajar la protección de su patrimonio. Empezamos a sacar algunos documentos para la parte de cómo se vincula con protección civil, y se dio la relación con CENAPRED, y se empezó a hacer esta vinculación. Para 1999, ya con los acontecimientos, con los sismos ya más fuertes, pues teníamos allá algunos antecedentes y alguna parte de la documentación que se estaba dando.
Y aquí al menos en la coordinación me parece que estaba Amalia y Diana Molatore llevando un poco esta parte de las brigadas, estaba también, todavía estaba Luciano Cedillo en la coordinación y atendieron toda la parte de los sismos y se empezó a hacer la parte de atención a sismos, se empezó a hacer la documentación para poder hacer el registro. Esto sirvió, en el 2000 también hubo algunos eventos de huracanes que también afectaron y se vio entonces la necesidad al interior del instituto de hacer el programa de prevención de desastres en materia de patrimonio cultural, pero no se trabajó exclusivamente en la coordinación. Ahí se empezó a hacer la vinculación con otras áreas del instituto y se trabajó desde de Secretaría Técnica. Se empezó a trabajar y en el 2003 salió ya la publicación de lo que es el programa que conocemos como Previna. Quedó a cargo de la Coordinación Nacional de Centrocina y hasta la fecha quien lleva ese programa es Centrocina, esta parte. El objetivo que establece desde este documento del 2003 es establecer acciones preventivas y de atención destinadas a proteger los bienes muebles e inmuebles considerados patrimonio cultural en caso de desastre natural o antropogénico. Pero también tiene los objetivos particulares que tienen que ver con actividades de cuidado y resguardo, promover la participación de la población, elaboración del atlas de riesgo y promover la colaboración interinstitucional con los 3 niveles de gobierno. Todas estas acciones que están como particulares son situaciones que hemos estado señalando en este tiempo que son necesarias hacer. Me parece que hay avances en todas estas, pero que sí hay de repente algunas situaciones donde tenemos que revisar cómo se vio el funcionamiento y si hubo algunas cuestiones que no pudieron cumplirse, pero sí están establecidas desde el programa de prevención de desastres que hay en el Previna. En Previna también se generaron mucho más documentos que estaban apoyando todo esto, desde la guía de procedimientos, se dieron varios cursos y para eso se hizo un material de apoyo desde el 2004, tenemos también el manual de políticas y lineamientos y los lineamientos para elaboración de dictámenes desde el 2007. Como ven, no solamente en la parte de Previna, no solamente es el documento, digamos, rector, sino que además tenemos muchos otros documentos que acompañan a este programa y que tendríamos que revisar para no estar, para no estar borrando sobre el vacío, ¿no? Ya de manera más cercana, también se estuvo trabajando por parte del Instituto a instancias de la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional. Él fue quien nos habló a varias de las coordinaciones para que participáramos en los protocolos de conservación y protección del patrimonio cultural. En estos protocolos trabajamos básicamente en la Coordinación Nacional de Conservación, bueno, desde luego la Coordinación de Desarrollo Institucional, la Coordinación de Conservación, la de Monumentos Históricos, hay una dirección de seguridad y básicamente somos los que participamos como grupo que se elaboró el trabajo. Y estos son, los protocolos son un elemento regulatorio que establece las áreas normativas, o sea, por eso nos invitan específicamente a nosotros, porque somos los que tenemos que ver con la protección del patrimonio de manera mucho más directa que el resto de las coordinaciones.
pero ahorita les explico cómo es el procedimiento de aceptación de los protocolos. Estos protocolos son 10 y se clasificaron según el agente de deterioro que afecta a los bienes. Por ejemplo, la contaminación, la parte de cuestiones antropogénicas generadas de robo, o incluso hay un protocolo específico en caso de guerra, que es el último. El protocolo 6, que es de fuerzas físicas, es el específico para la atención de sismos. Este documento es muy importante porque promueve y define las acciones de participación tanto del personal de museos y zonas arqueológicas como del público y de la comunidad en la que se encuentran los bienes culturales. Y se establecen ahí mismo las áreas normativas que regulan las acciones de conservación, de prevención y de seguridad. ¿Cómo se hace cada uno de los protocolos? En cada protocolo se determinan estos 5 momentos. No necesariamente primero es evitar, porque para mí primero sería detectar, pero está en este orden como se estableció por la parte de desarrollo institucional. ¿Cómo evitar el daño? ¿Cómo, si ya lo tienes, cómo detenerlo o impedirlo? Y están ahí todas las recomendaciones de cómo detener e impedir. Luego, cómo detectar también para hacer, es una especie de diagnóstico, cómo actuar en caso de que exista ya que haya que resolver, y cómo recuperar y tratar. Es diferente el tratamiento a lo que se da en protección civil y en prevención. En protección hay protección civil y en prevención del PREVINA se están marcando los 3 momentos, que es el antes, el durante y el después, y aquí hay una variación donde se detecta de manera mucho más específica las acciones que debe de hacer, y se señala además quién tiene que hacerlo. En esta parte de la autorización es un documento que ya está autorizado, porque ¿cómo se hace este tipo de documentos? Primero hay un equipo de especialistas de las áreas normativas que elabora el protocolo. Se revisa por especialistas. Estos protocolos se revisaron por lo menos por 10 restauradores de aquí de la coordinación. Una vez que se revisaron, entonces pasaron a desarrollo institucional y se mandó a todas las coordinaciones para que lo revisaran. Y paralelamente se puso en la normateca del INAH para que todo el mundo lo revisara. Estaba prácticamente de entrada y se decía que está en revisión. Se recibían también los comentarios con respecto a estos documentos. Pasados el tiempo estipulado para hacer esta parte de comentarios, entonces la COMERI, que es el comité donde están todos los representados, todas las coordinaciones nacionales, tiene la reunión, revisa cuáles son las observaciones que se hicieron, y si no se hicieron, entonces lo pasa al director general. El director general lo vuelve a revisar y entonces sí se firma y se publica. Es todo el procedimiento para hacer un protocolo. Se los digo porque generalmente han estado diciendo que había que hacer protocolos. Bueno, primero hay estos 10 protocolos, que en todo caso habría que revisar si hace falta, y si se quieren hacer nuevos, pues este es el procedimiento para que conozcan cómo se hace. ¿Cuáles son las tareas que nos quedan para el 2019? Pues desde luego revisar los documentos existentes sobre prevención y atención de bienes afectados por siniestros,
evaluar el funcionamiento de la normatividad, proponer ajustes o nuevos documentos normativos, proponer mecanismos para mejorar la aplicación y funcionamiento de la normatividad, que pueden ser de difusión, que pueden ser de capacitación o pueden ser de otro tipo. Esto es lo que tenemos de tarea, pero sí quería presentarles todo esto con la finalidad de que ya que tenemos que revisar normatividad, que no partamos de cero, sino partamos de lo que sí tenemos y que se ha estado aplicando por todos estos años. Y bueno, pues agradezco su atención. No sé si haya preguntas. Sí, a mí me gustaría saber, es muy interesante todo el conocimiento que tienes de los documentos, Berta, porque has estado ahí desde que se generaron. Sin embargo, pues esa experiencia creo que la tienen muy pocos, o nadie, casi, ¿no? En la actualidad, y incluso uno con el interés de buscar los documentos ha sido prácticamente imposible de localizarlos, o sea, rastreando en biblioteca, en internet, con personas de otras áreas, ha sido prácticamente imposible encontrar los documentos que acabas de presentar, más allá de saber que hay. Pues sí, está el título, se conoce que existe, y quiero verlo, imposible de encontrar. Entonces, si tú sabes dónde los podemos consultar, o más bien si nos pudieras hacer llegar los documentos o algo así, creo que sería fantástico. Miren, creo que a lo mejor una parte de lo que ha faltado, primero, yo creo que sí ha faltado una estrategia de divulgación de los documentos. O sea, esa parte sí es algo que creo que en el instituto, sobre todo al interior del instituto, nos ha faltado. Porque el desarrollo institucional lo que hace es ponerlo en la normateca. Pero a partir del sismo, todos vimos lo que estaba pasando. Se cayó el sistema, no podíamos entrar ni siquiera a la página, los correos internos estuvieron muy mal, desde luego que la parte de la normateca obviamente tampoco se puede. Ahí los encontramos, pero tendríamos que establecer una estrategia a lo mejor de imprimir todos y dejarlos como un resguardo dentro de la biblioteca y del archivo. Esa, por ejemplo, es una tarea que pudiéramos hacer. La otra tarea que creo que podríamos cumplir es establecer una especie de curso sobre normatividad, de tal manera que podamos conocerlos y que en este curso podamos invitar a especialistas que estuvieron más involucrados. Por ejemplo, toda la parte de todos los documentos, tanto de protección civil, de seguridad, incluso el mismo de Previna, tienen un marco normativo. Y el marco normativo son, pues, desde la ley federal, de monumentos y zonas arqueológicas, artísticos, históricos, la de bienes, ¿cómo se llama? ¿Usos materiales? Bienes nacionales, o sea, hay como 10 entre leyes, normas y demás que están respaldando cada uno de estos documentos. Entonces necesitamos también revisar un poco todo eso y me parece que a lo mejor en algún curso interno que se pueda dar para poder entonces sí hacer la siguiente propuesta. Ahora, en el último año, se hizo un protocolo nuevo que es para la aplicación de seguros. Y esto se dio porque a pesar de que cuando haces el contrato con los seguros está establecido el mecanismo, a veces encontrar el documento base de los seguros es un poco complicado y luego todos los documentos que hay que presentar y demás, pues por eso se hizo un protocolo especial para hacer eso, que también ustedes lo pueden conocer. Hay un artículo de Claudia Sánchez Gándara en la revista CR Conservación que se acaba de presentar,
Hay un artículo justamente sobre el protocolo, lo pueden ver ahí. Ahora, otras cuestiones que sí también pueden ver en la Gaceta de Museos, el número 56, sí, creo que es, o el 65, es una gaceta que está dedicada, es de color, tiene las líneas azules, y está dedicada justamente a la protección del patrimonio. Ahí tienen varios artículos sobre seguridad, sobre protección, sobre Previna, también ahí lo pueden localizar. Y en la biblioteca de aquí tenemos varios, entre folletos, publicaciones, libros y más documentos relativos a diferentes espacios de cómo atender la parte del patrimonio dañado. Y si no es así una sección específica, que hay un librero específico, sí Noé nos hizo favor de pasar una lista de todo lo que ya tenemos, para que sepan que sí hay bibliografía en la biblioteca aquí de la coordinación. Entonces hay varios recursos que podemos atender. ¿Había otra pregunta? Antes de usted está Arturo. Sí. Usted. Buenas tardes. Es muy interesante lo que estás abordando y es muy parecido a la pregunta que acaban de hacer, pero también creo que estos documentos o estos manuales creo que se tienen que actualizar porque ya acaba de cambiar la ley por la nueva ley de cultura y ahí sí no sabemos hasta dónde llega a impactar estos cambios de la nueva ley de cultura en estos manuales. Entonces yo creo que sí será conveniente no solamente conocerlos, sino actualizarlos. Sí, de acuerdo. ¿Es arquitecto? Bueno, buenos días, Berta. Me parece también muy interesante, me adhiero a lo que dice David, que pudiéramos tener la oportunidad de tener por lo menos el sondeo de dónde encontrar esta bibliografía, que me parece que es muy importante, que es fiel testimonio de que no se parte de cero ni linda. Y la pregunta que yo te quiero hacer, bueno, estos manuales, toda esta documentación, ¿tiene alguna propuesta orgánica? Porque bueno, los manuales dicen qué es lo que se debe hacer, pero no dicen quién. Entonces mi pregunta es, dentro de todo esto, ¿está prefigurado la manera orgánica que el instituto podría eventualmente enfrentar todas estas situaciones? Sí, de hecho en cada uno de los documentos está establecido quiénes son los responsables de todo esto. En el caso, por ejemplo, de protección civil, establece que debe de haber un jefe de seguridad en cada centro de trabajo. En caso de que no haya, que es lo que que en algunos lugares hay jefes de seguridad prácticamente en todos los museos, pero por ejemplo en oficinas y demás no hay jefe de seguridad, pero la parte administrativa asume esta parte de la seguridad. Sí establece en protección civil que debe de existir los comités, las brigadas. Hay primero como un comité central interno y luego están todas las brigadas que dependen de qué tipo de atención, de rescate, de revisión. O sea, hay varias brigadas y constantemente se están haciendo la parte de capacitación. En la parte de seguridad es el jefe de seguridad de instituto, es un comandante me parece, que es el encargado de ver la coordinación de seguridad con todos los jefes de seguridad y son los que llevan toda la parte de la policía y demás. Entonces sí está establecido esto. En el caso del Previna se dice que cuando hay una emergencia el que está a cargo es el director, que me parece que así fue como se asumió, es el director, y se establece junto con la gente que está llevando la parte del Previna, tiene que haber una coordinación. Si se fijan, cuando yo puse las funciones, a ver, lo voy a pasar aunque sea así.
En la parte de los objetivos particulares, en el Previna, el último punto es promover la colaboración interinstitucional con los 3 niveles de gobierno para el resguardo de los bienes culturales. En este caso, primero tiene que haber una coordinación interna donde todos los coordinadores tienen que estar atentos a las reuniones que establece el director general. Se hace desde ahí el plan y tiene todo el mundo que estar coordinado. Y hacia afuera tiene que tener la relación con el Previna, tiene que tener la relación desde luego con la Secretaría, antes era Secretaría de Educación Pública, hoy es Secretaría de Cultura, y con Protección Civil. Y Protección Civil tiene que estar de la Federación, es la que está normando, pero tendría, o sea, lo que establece el Previna es que todos tenemos que estar coordinados para saber en dónde entramos. Y bueno, pues ciertamente este es uno de los puntos más difíciles o sea, fue muy complicado esta parte porque aunque sí se dio la relación con la Secretaría de Cultura, pues se sentía por lo menos, probablemente sí había esta coordinación con Protección Civil de la Federación, pero se sentía como que no había esta coordinación, sobre todo cuando de iglesias, por ejemplo, que estaban afectadas, que las querían derrumbar, y se sacó toda la propaganda desde Lina, donde decían no, la solución no es derrumbar, sino volver a reparar y restaurar. Entonces, esta parte también es bastante complicada y es una parte donde sí también tenemos que hacer un análisis, porque no es que esté fallando la normatividad, es que estamos aplicándola mal, o que nos falta, o que hay errores, o hay cuestiones que tenemos que mejorar para la parte de la aplicación de la normatividad. Y ahí sí tenemos que poner en valor toda esta parte. Manuel. Sí, bueno, a lo mejor lo mencionaste en algún punto, no sé si era antes de que yo llegara, pero quería saber cuál es justamente el estatus de este Previna y de este organismo y bueno, quiénes lo conforman, porque efectivamente esos objetivos me parecen fundamentales, estratégicos y que se tienen que justo concretar, pero quería saber en qué estatus se encuentran. Hasta donde yo entiendo, el Previna, que oficialmente está ubicado en la Coordinación Nacional de Centrocina, está activo y todavía hace año y medio, me parece, antes del sismo, en diciembre, antes del sismo, hicieron un curso internacional también sobre prevención de desastres. Algunos de los que estamos aquí fuimos a ese curso y bueno, pues ellos están atendiendo. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos cuenta que están trabajando, porque ellos están trabajando más directamente con los directores de Centrocina y llaman a las coordinaciones cuando es necesario, se coordinan con la gente para ver lo de los seguros, para ver algunas cuestiones. Ciertamente la sensación que todo el mundo tiene es que no hubo esa coordinación, sin embargo, es de esta parte de la vinculación dentro de la institución que sí tenemos que revisar para poder agilizar esta comunicación que se tiene que dar. Y obviamente otra de las cosas que nos están faltando es esta comunicación interna. Me parece que sí es fundamental la comunicación al interior del instituto para ubicarnos de una mejor manera y dar una mejor atención entre todos. Sí, claro. No repetir acciones, que luego eso es a veces un poco lo que nos topamos en el día a día. El que estamos repitiendo, no estamos omitiendo, estamos repitiendo a veces las acciones. No sé si hay alguna otra pregunta.
Pues mira, les agradezco muchísimo y pues ahorita continúa Daniela y Thalía. Bueno, la siguiente presentación la hicieron a Duón, Daniela y Thalía, que fueron las responsables de la organización del Simposio Internacional para la Atención de Sismos. Tiene un nombre muy largo, ahorita se lo dice Dani, y yo pues les agradezco. Déjenme quitar esto y mientras, Dani, por favor. Muchas gracias a Berta por organizar este espacio y por darnos un lugar en él. Perdón, no se oye. A ver, ¿ahí? ¿Ahí? Ah, sí. Gracias. Bueno, les voy a presentar pues una reflexión final de los acuerdos y los compromisos que surgieron y un poco las propuestas de trabajo que surgieron a partir del Simposio Internacional Estrategias de Intervención para el Patrimonio Afectado por los Sismos, que realizamos del 28 al 30 de noviembre. Bueno, Thalía no pudo estar. Un poco también este evento se organizó principalmente por el interés de la Unión Europea para aportar en la reconstrucción y en la atención al patrimonio cultural dañado por los sismos, y es una iniciativa de la Unión Europea, la Secretaría de Cultura y el INA a través de esta coordinación y de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. El objetivo era identificar y contribuir a la solución de los retos que estamos enfrentando los especialistas en esta atención. Era muy importante para el INA tener un poco de un espacio para compartir la experiencia que habían tenido ya algunos países europeos en la atención al sismo, y que ellos ya tenían un avance en la sistematización de las acciones y de metodologías de atención. Logramos, bueno, aparte de esto, el 2018 es el Año Europeo del Patrimonio Cultural, y por lo tanto la Unión Europea tenía un especial interés en que este evento se realizara en el marco del Año Europeo. El simposio consistió en 30 conferencias, 12 mesas de trabajo, vinieron 18 especialistas europeos y participaron aproximadamente 200 especialistas mexicanos en este evento. Les voy a abordar específicamente el tema de las mesas de trabajo. Esta información la recopilamos a través de las reflexiones que los moderadores de las mesas de trabajo amablemente nos proporcionaron, y el objetivo de esto era que fueran espacios de reflexión donde se discutieran casos específicos que pudieran servir de ejemplo para el resto de los casos, o que fueran suficientemente representativos para abordar las problemáticas más complejas a las que los especialistas nos estábamos enfrentando en la atención al patrimonio. Se realizaron 3 mesas de trabajo conjuntas entre arquitectos y restauradores y especialistas asociados, que fueron la de gestión de riesgos y normatividad, y la de vinculación social. Se hicieron mesas de trabajo para patrimonio mueble, específicamente para retablos, campanas y pintura mural. Se eligieron aquellos bienes muebles que presentaran o que significaran una problemática específicamente compleja y que necesitaran más discusión. Y las mesas de trabajo de patrimonio inmueble se dividieron en las de criterios teóricos y la revisión de 2 casos específicos. La primera mesa, bueno, fue esta de gestión de riesgos y protección legal durante y después del desastre. Bueno, estas son las personas que participaron, y se organizaron en enseñanzas, las limitaciones y los desafíos futuros. Se revisó también el marco normativo que existe tanto en México como en España o en Italia, que fueron los especialistas que vinieron, para comparar las situaciones en las que están estos diferentes países y cómo afecta, funciona y promueve las acciones en base a la normatividad. Entonces, bueno, en el tema de las lecciones aprendidas se habla sobre normatividad existente,
las capacidades institucionales, mecanismos de operatividad, de intercambio de experiencias sostenibles, políticas que puedan dar continuidad a las acciones, la necesidad de vincular los mapas de riesgos, los actores involucrados, la transversalidad también de las acciones y los mecanismos de financiamiento. Un poco me voy a ir rápido y después llegamos a las conclusiones finales. La mayoría de las mesas llegaron básicamente a las mismas conclusiones y eso fue algo súper interesante, pero definitivamente se modifican los planes de trabajo que pudiéramos presentar para el próximo año. Hubo una mesa de campanas y campanarios para revisar problemáticas específicamente de los campanarios, de las torres de campanarios y de las espadañas, tratándolas como algo integral, la parte tanto mueble como lo que corresponde al inmueble. Se identificaron como retos el trabajo conjunto entre ingenieros, arquitectos y restauradores, el trabajo con los grupos sociales involucrados en la conservación y la necesidad de generar estos proyectos interdisciplinarios y las complejidades que esto significa. A corto plazo reconocen la necesidad de establecer grupos de trabajo para profundizar en las problemáticas más complejas y la necesidad de capacitación y actualización en temas de conservación de campanas. Y establecen una serie de recomendaciones como la importancia del diálogo interdisciplinario, no desmontar las campanas, el respeto a los sistemas constructivos tradicionales, la elaboración de inventarios y la especialización técnica. Hubo una mesa para retablos, estas son las personas que participaron. Las problemáticas también se revisaron los retablos y en los inmuebles que están muy dañados, los retablos con daños y pérdidas muy severos que están ya en estado de ruina y que significan pues, un abordaje muy específico. Retablos con daños moderados, a veces retablos que se encuentran en buenas condiciones pero que el edificio no, y que para intervenir el edificio hay que intervenir necesariamente el retablo. Retablos con afectaciones por impactos, etc. O porque el retablo estaba bien, pero el edificio quedó tan dañado que empezó a llover y finalmente se mojaron y eso significó una problemática nueva que aun cuando en el sismo el retablo no hubiera sido dañado. El problema de las intervenciones no especializadas y los hallazgos detrás de los retablos. Algunas veces son retablos pintados, evidencias de retablos anteriores, pintura mural, etc. Entonces, bueno, ellos proponen la continuación de mesas de trabajo interdisciplinarias, elaborar documentos, lineamientos y protocolos, escribir y difundir las experiencias durante todo el proceso de rescate, requerir la documentación y registro exhaustivos, implementar planes estratégicos nacionales de conservación de retablos y de bienes culturales en los recintos religiosos, la necesidad del diálogo interdisciplinario, mapeo de riesgos y capacitación. Se hicieron 3 mesas de trabajo de pintura mural que al final se decidió unir, estaban planeadas para revisar 3 casos de estudio muy específicos, como el de San Juan Bautista de Tlayacapan, Santo Domingo de Tehuantepec y el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas. Y al final creímos que iba a enriquecer mucho más si la discusión se hacía conjunta. Para participaron 40 restauradores y 2 especialistas internacionales. Y bueno, ellos hacen una serie de recomendaciones generales, un llamado al trabajo interdisciplinario, que es un poco lo que hacen las mesas anteriores, la necesidad de homologar los requerimientos para los contratistas que realizan los proyectos, ya que no son los mismos requerimientos tanto para los arquitectos como para los restauradores, ¿no? A las empresas de restauradores se les exige que sea un restaurador con formación profesional, que tenga especialización, y en el caso de los arquitectos no, y eso ha sido una problemática importante porque muchas empresas no tienen arquitectos restauradores que se especialicen en bienes históricos. La necesidad de justificar toda la toma de decisiones a través de la documentación, la presentación de los proyectos con ciertos lineamientos
y los especialistas europeos nos proponían que los trabajos y los proyectos que se hagan de conservación integren tanto la parte mueble como la de inmueble como algo indivisible, ¿no? La necesidad de actualización y capacitación, algo muy interesante es que se identificó, por ejemplo, que a lo largo de nuestra formación como restauradores hay ciertas prácticas que nosotros hemos desechado a lo mejor por cuestiones éticas, por criterios teóricos como las remociones y el separar la pintura mural del inmueble por alguna problemática. Y durante el sismo fue muy evidente que había que recuperar estas pinturas murales y había que hacer desprendimientos, y que obviamente los restauradores, como habíamos desechado un poco estas prácticas, ya no es algo que tengamos vigente, no hay gente que esté especializada en desprender, y que es algo que estamos reaprendiendo con la necesidad. Entonces es muy importante incluir la capacitación y la actualización en estos tipos de procesos que están siendo muy necesarios. La documentación, realizar foros donde se puedan discutir más profundamente problemáticas específicas, hacer un seminario permanente de conservación de pintura mural, donde se puedan tener estas discusiones periódicas y hablar sobre los temas más polémicos o más complejos. La última mesa es la de gestión y vinculación social, y se revisó un caso, la atención al patrimonio dañado en el estado de Chiapas. Estos fueron los participantes, participó un especialista europeo, y bueno, se buscaba identificar los factores relacionados con los procesos de vinculación de las localidades, cómo ha afectado el daño a los inmuebles, especialmente a los inmuebles religiosos, cómo se abordaron algunas problemáticas como la desvinculación de los objetos que se sacaron en el momento del sismo, o cómo la gente se sigue relacionando con esos bienes a partir de que no pueden acceder a los recintos religiosos, o que los objetos se movieron del lugar. Y desde la experiencia de los participantes, que pudieran sacarse reflexiones que sirvieran al resto de los especialistas en los proyectos que se pudieran generar. Y se sacaron una serie de recomendaciones que los profesionales de la conservación del patrimonio deben considerar sobre los grupos sociales, como las condiciones económicas, sus intereses, problemáticas y conflictos, necesidades y prioridades, organización política, conceptualización respecto al patrimonio cultural y la relación que la gente tiene con los sistemas de autoridad, acciones que los grupos han realizado y realizan ellos desde su iniciativa. Las acciones que hacemos las instituciones o los organismos debido a la falta o eficiencia de los protocolos que ya se han desarrollado, de los mecanismos de actuación, y el conocimiento de estos protocolos dentro de la institución. Y bueno, como acciones necesarias, se requiere una investigación previa de los contextos sociales, más observación e investigación en el campo de los factores sociales y culturales, acciones y estrategias de comunicación con los actores, y mucho más capacitación e inclusión del personal en las actividades de conservación. Y en cuanto hacia la institución, habría que repensar la labor institucional, revisar la capacidad institucional y los propósitos con los que la institución se vincula con la sociedad, el cambio de la cultura organizacional del INAH dirigida hacia el trabajo de los actores sociales, sensibilizar a la institución, actualización de protocolos, formación profesional y formación de cuadros multidisciplinarios de especialistas. Como ven, a lo largo de las mesas de trabajo hay temas como que se repiten constantemente, ¿no? La necesidad de actualizarnos, la necesidad de capacitarnos en temáticas específicas, o que ahora surgieron y se volvieron muy importantes.
la necesidad del trabajo interdisciplinario, con la voluntad de realmente colaborar entre las disciplinas y con la empatía de comprender y de abordar los problemas que está sufriendo el otro especialista, ¿no? Y que se tienen que atender al mismo tiempo. Entonces, las recomendaciones que generamos al final y que tenemos que seguir trabajando y que en base a ellas planteamos algunas líneas de trabajo para el próximo año, son estas, bueno, el trabajo interdisciplinario, protocolos para asegurar toma de decisiones conjuntas. Algunos centros SINA ya han estado estableciendo algunos protocolos para, por ejemplo, que si el arquitecto va a actuar, no pueda hacerlo si no está de acuerdo con el restaurador que está contratado, con los especialistas del centro INA, para que se establecen estos ciertos candados para que no se afecte el proyecto de uno al hacer el proyecto del otro. Elaborar protocolos de actuación preventiva, educación social, homologar requerimientos para contratistas que realizan los proyectos, implementar un plan estratégico de conservación de bienes nacionales, elaborar lineamientos y protocolos en criterios de intervención, desmontaje de las obras, embalaje, sistemas de documentación y registro y almacenamiento. Continuar con mesas de trabajo periódicas e interdisciplinarias para grupos específicos donde se puedan discutir las problemáticas más importantes, desarrollar seminarios de conservación permanente en temas de gestión, de retablos, de campanas, de vinculación social, de normatividad, etc. Hacer una documentación, registro exhaustivo, la capacitación y actualización en procedimientos y técnicas específicas, la divulgación y la difusión de estas experiencias que pudieran generar algunos otros proyectos, algunos otros programas o que pudiéramos lograr unir esfuerzos con a lo mejor algunas otras dependencias que están haciendo acciones similares, buscar un foro que sea una memoria colectiva donde se recopilen estas experiencias. Mucho también de lo que sucedió es que de pronto las reuniones de trabajo, las mesas se convertían en foros de lamentaciones un poco de las problemáticas a las que los especialistas se han estado enfrentando. Entonces, buscar a partir de eso una forma proactiva de solucionar los problemas más urgentes. Elaboración de inventarios, especialización técnica, respeto a los sistemas constructivos tradicionales, que implica comprenderlos, conocerlos, registrarlos, evaluar sus estructuras y tener mayor conocimiento sobre estas técnicas, además de fortalecer todo lo que se hace en términos de investigación con los bancos de muestras, el trabajo con los diferentes grupos sociales y el desarrollo de recomendaciones para trabajar con los grupos sociales. Y pues esto. ¿Alguna pregunta? Desde la coordinación me gustaría preguntarte si se han retomado o qué de estas conclusiones. Me gustaría preguntarte si desde la coordinación se han retomado algunas de estas líneas, cuáles, qué estrategias se han planteado pues, para dar continuidad y que no se quede como en una lista de buenos deseos, ¿no? ¿Qué acciones para el siguiente año, los siguientes años, ¿no? ¿Qué estrategias? Sí, completamente. Nos hizo, bueno, de hecho, durante este último mes hemos estado evaluando las estrategias que hemos estado teniendo, incluso en el área de cooperación académica, los proyectos de capacitación, el foro anual que hacemos, los simposios, los congresos, si están funcionando, si tiene sentido que se sigan haciendo. Y en base a estas reflexiones que son muy claras y que sacan como líneas muy evidentes de necesidades del personal, estamos replanteando completamente cómo nos vamos a acercar a la capacitación el próximo año, en qué temas específicos para los especialistas, como esto de desprendimiento de murales, nuevas técnicas para algunas cosas, sistemas de registro, documentación, cómo formular mapas de riesgos, con qué especialistas unirnos, con quiénes vamos a trabajar, si vamos a trabajar, la necesidad esta de trabajar como mucho más en conjunto con los arquitectos,
que ellos comprendan más las necesidades y las problemáticas a las que nosotros nos enfrentamos. Vamos a plantear y vamos a organizar los seminarios permanentes temáticos, en lugar de hacer un gran foro anual, por ejemplo, como el que hacemos todos los años al inicio del año, pues hacer como mesas de trabajo específicas y seminarios permanentes para pintura mural, para retablos, para vinculación, con especialistas en los temas, que sea algo como mucho más rico, que tenga, que resulten de estos grupos de trabajo, pues documentos normativos, criterios, lineamientos en los que se pueda seguir trabajando, que tengamos cosas como mucho más tangibles a través de este trabajo conjunto. Dani, mi pregunta es si va a haber alguna publicación justamente de los comentarios, o sea, de todas las propuestas que se hicieron, o va a quedar nada más así en el trabajo, marcando el trabajo cotidiano de la coordinación. Y la otra, ¿tienen pensado hacer un segundo simposio? ¿Qué frecuencia sería de estos eventos que organizaron ustedes en esta ocasión? Bueno, en cuanto a hacer un segundo, una de las cosas más importantes es que fue un evento enorme y por lo tanto un evento carísimo, que no hubiera sido posible realizarlo sin el apoyo de la Unión Europea. Entonces, el objetivo de ellos también era fomentar la colaboración con los países de los Estados miembros que enviaron algún especialista, y entonces a través del trabajo que se hizo, buscar que sí haya, si no una segunda edición, una colaboración continua con los especialistas que ya vinieron y que son además los países que han tenido más interés en enviar ayuda, que al inicio muy poco después del sismo, vino un grupo de la Unión Europea con especialistas de diversos países, se comenzó a trabajar con la Universidad Roma III, con algunos españoles, y hay muchos de los países que tienen mucho interés en colaborar o que han adoptado incluso edificios o que han adoptado proyectos específicos para la colaboración. Entonces sí se busca que haya continuidad en ese sentido, tanto para realizar un segundo simposio como para dar seguimiento puntual a lo que se discutió durante el simposio. Y la otra es que sí, no planteamos hacer una publicación, pero sí generar, especialmente en el sitio web en el que estamos trabajando, que se pueda consultar un poco los resultados del evento. Creo que salieron cosas muy importantes y muy interesantes de cada mesa. Se hizo una relatoría general a través de los moderadores, pero estamos buscando que sea algo como que se formalice un poco más y que todo el mundo pueda tener acceso a esa información que fue muy importante. ¿Alguien más? Bueno, a lo mejor también lo que sería importante es que se pudiera hacer, no sé, una referencia de todos los que estén dispuestos a poner su correo electrónico, de los gentes internacionales que vinieron, y que la gente pudiera plantear dudas precisas, bueno, a través a lo mejor de ustedes, pero que nos pudieran seguir resolviendo y seguir teniendo esa vinculación directa con las gentes de aquí. Sí, claro que sí. De hecho, parte de los objetivos que tenemos es que todos los especialistas, que armar una especie de red de especialistas donde se pueda seguir consultando, teniendo alguna vinculación o hacer incluso un proyecto conjunto con alguno de los especialistas. Ya tenemos planeado, muchos de ellos tienen mucho interés en seguir colaborando, y tenemos planeado invitar a muchos de ellos de nuevo a que vengan a hacer algo como mucho más específico, a trabajar algo mucho más intenso, a lo mejor con grupos de trabajo pequeños sobre las cosas que se requerirían hacer. Sí. Y en esta búsqueda de hacer seminarios permanentes por temáticas, la idea es seguir trayendo especialistas y un poco capitalizar todo lo que se invierte en traer al especialista de manera mucho más eficiente.
entonces que se pudieran hacer, pues sí, trabajos como más concretos. Pero sí. ¿Alguien más? Pues muchas gracias. Por último, y un poco también en seguimiento a estos acuerdos del Simposio Internacional, platicando con Thalía, vimos que justamente prácticamente en todas las mesas de trabajo que se organizaron dentro del simposio, uno de los puntos era hacer seminarios permanentes de los temas que se habían tratado. Por esta razón vimos hacer una propuesta, sin embargo, si nosotros mantenemos los seminarios de manera aislada, a veces se llegan a muy buenas conclusiones, pero es para nosotros muy importante la vinculación y que todo quedara vinculado para poder atender de manera no solamente interdisciplinaria, sino de manera más integral el asunto en este caso de sismos, pero podría ser, si funciona, podría funcionar también para el caso de desastres. Entonces, elaboré una propuesta de seminario de Lina para ver lo de la parte de la protección. Lo estuve discutiendo justamente con Thalía, y ella se le mandó a la Secretaría Técnica, a Ida Castilleja, la Secretaria Técnica, y ella me comentó que lo está viendo ahorita con el director general. Todavía no tenemos una autorización, digamos, pero les voy a comentar cómo está la propuesta para este seminario. El seminario se integraría por 7 grupos de trabajo. Está el grupo coordinador, que sería el que se encargaría de hacer reuniones trimestrales para ver los resultados que se tienen de los trabajos que se están haciendo en cada uno de los grupos. Y básicamente serían estos 6 grupos, que está el de documentación y registro, el de prevención, el de atención, el de protección legal y gestión y el de difusión. En el grupo de documentación y registro, básicamente es por lo siguiente: en todo se está viendo la necesidad de que hubiera una base de datos con la parte donde se estén ubicando los monumentos dentro de las zonas de riesgo. Me parece, sabemos que hay algunos en arqueología que ya están haciendo este trabajo. También otros decían que no hay catálogos, que no hay registro, que no hay inventarios, y me parece que sí hay en el instituto. Es un trabajo que se ha estado haciendo incluso con comunidades para establecer los inventarios de los bienes que están dentro de las iglesias, pero están desvinculados. Entendemos que tienen que tener el resguardo y la seguridad que se tiene, porque esta parte es una situación de seguridad también, la información que se está generando en esta parte. Y tendría que hacer este grupo justamente este trabajo que es técnico, pero también es o sea, que es la base también para poder planificar también toda la parte de la prevención y para poder dar la atención. Entonces, tendría que haber un grupo que atendiera esta situación. En cuanto a la parte de prevención, se referiría a todos aquellos que se está viendo, por ejemplo, toda la parte de conservación preventiva, la parte de prevención de desastres, que se revisara toda esta cuestión de prevención y que se viera la vinculación que se tiene con las comunidades, con la vinculación que se tiene al interior del instituto. Tendría que trabajar también con el grupo de difusión y tendría que trabajar básicamente con los otros grupos, por ejemplo, con el grupo de atención en algún momento, porque se tienen que vincular. O sea, dentro de los grupos tendría que haber una vinculación también.
El grupo de atención sería para los casos específicos. Por ejemplo, ahorita vimos que Dani nos presentó que hicieron mesas de campanarios, campanas y campanarios, la mesa de pintura mural, estaba una mesa de retablos, en las que estuvieron atendiendo cuestiones muy específicas porque la problemática es compleja en cada uno de estos casos y que requiere una investigación a veces de materiales o de las técnicas de realización o de la forma en que están funcionando las estructuras, por ejemplo, de los retablos dentro de los sismos, y que de esa manera en el grupo de atención a su vez pudiera subdividirse en estos grupos, pero que se pudieran juntar entre ellos para tener las cuestiones, acuerdos como generales en cuanto a la parte de atención, y que vieran cómo, desde cómo resguardar el patrimonio, o si se tiene que mover, por ejemplo, una escultura que tendría que moverse después de un desastre, cómo se hace el empaque, cómo se hace el traslado, cómo se hacen los primeros auxilios. Toda esta parte tendría que ver estos grupos de atención en la que pueden participar todos los especialistas. En la parte de protección legal y gestión revisaría justamente todos los documentos que ya existen para poder mejorarlos, ver qué se puede hacer. Se daría ahí toda la parte de la estructura legal de los documentos, se revisarían y se harían las propuestas de lo que es necesario hacer para estos casos. Desde luego que tiene que trabajar con todos los grupos, porque ahí confluye una parte del trabajo de todos los demás. Y el grupo de difusión sería para la parte de divulgación, de difusión, del enlace con las comunidades, toda la parte, ver también todos estos procesos también estratégicos de capacitación y demás, entraría dentro de esta parte de difusión. ¿Cómo participaríamos? Pues todos podemos, o sea, pueden entrar absolutamente todos los especialistas que estén trabajando el tema y se pueden inscribir en uno o varios grupos según su capacidad de trabajo también y de los temas que estén abordando. Y de esa manera cada quien trabajaría. Cada grupo establecería sus tiempos de reuniones, de trabajo, sus metas, de tal manera que pudiera ir presentando avances en las reuniones trimestrales que se organiza con todos los grupos. O sea, cada grupo presentaría sus avances, sus conclusiones, sus propuestas en estas reuniones trimestrales, de tal manera que se pudiera ir avanzando, porque de otra manera pues es un poco para poder canalizar todos los esfuerzos de todo el mundo y que puedan concluir en un solo grupo de trabajo para poder trabajar. Que en algún momento, si hay algún momento de algún desastre, este grupo también puede funcionar como asesor de la dirección general para que se pueda atender todo esto. Esta es la propuesta que está ahorita revisándose, y en cuanto nosotros lo tengamos, pues supongo que sacarán una convocatoria para poder conformarlo y que pudiera ser. Entonces, perdón. La invitación es para estar al pendiente y pues poder participar en cada una de los grupos que sea de nuestro interés, y pues no sé si haya preguntas. David y el arquitecto. Yo de nuevo, pues tengo varios comentarios, preguntas, no lo sé, al respecto de esta propuesta.
digamos, bueno, yo estuve en la mesa, como varios de los que hay por acá, en la mesa de gestión, de donde salió la propuesta de crear este seminario. Creo que, bueno, si no me equivoco, la propuesta de un seminario de gestión de riesgos en general, no específicamente para sismos. Entonces, bueno, ahí, bueno, mi punto de vista es que habría que ampliarlo porque, bueno, actualmente ya se trabaja en muchas áreas sobre sismos, en el caso específico, y bueno, hay muchísimos otros riesgos y muchas otras cosas, además de los sismos, que habría que atender, y que muchas veces no es necesario trabajar de manera particular, sino podemos establecer estrategias generales para cualquier desastre. No necesariamente tenemos que hablar de un sismo o de un volcán, o no, podemos hablar de todo en general, desde ciertos puntos de vista. Además, también, particularmente, eso es una opinión muy personal, creo que si queremos que se trabaje de una manera integral, el hecho de fragmentar en grupos sería contraproducente, porque, pues, si bien por decir algo, yo tendría una especialidad en pintura mural, que me interesaría el tema, tal vez de documentos, etcétera, pues a mí me interesan todos, ¿no? Y yo quisiera que se trabajara en todas las áreas sobre pintura mural, digamos, en caso de un desastre, y entonces no podría estar yo, o no tendría sentido que yo estuviera en los 5 grupos, y luego tener en 5 grupos y alguien más en 5 grupos, porque al final, pues, entonces, ¿para qué nos dividimos? ¿No? Esa sería mi opinión o mi propuesta, más bien que se trabajara de manera conjunta y poco a poco en las sesiones se fueran tocando esos puntos como contenido del seminario, más allá de que cada quien trabaje por su lado, ¿no? Y bueno, también, si entendí bien un poco la convocatoria, era pues escuchar la propuesta de todos para crear el seminario, bueno, de los interesados, más que llegar y, digamos, pues saber cómo se está ya conformando, ¿no? Más bien quisiera pedir que se abriera la opinión de todos para conformar una estructura que pues varias personas estuvieran aportando y que funcionara un poco colectivamente, ¿no? Mira, tienes razón en el sentido de que se tendría que abrir a todo el mundo para hacerlo. De hecho, así está llamada la propuesta, porque esta es una propuesta, o sea, no hay convocatoria. O sea, ahorita no hay convocatoria, es una propuesta. Ahora, ¿por qué se vio así? No solamente el grupo que se llamó, creo que Legislación y Gestión, propuso hacer un seminario permanente, lo propusieron varias mesas. Ahora, ¿y por qué mantenerlos, digamos, trabajar en grupos separados? ¿Por qué esta propuesta? Porque si hay especialistas, por ejemplo, en la parte de documentación, o sea, a lo mejor todos podemos aportar. De hecho, todos podemos aportar y la propuesta está hecha de tal manera que cada grupo pueda comunicarse y aportar con todos los demás. El lugar es las reuniones trimestrales donde se puede hacer la estrategia de trabajo, pero que puedan ir avanzando en cuestiones muy específicas. Por ejemplo, los de pintura mural, hay cuestiones técnicas que a lo mejor las personas que están viendo lo de la documentación pueden aportar hasta el momento en que está como más definido por el grupo de pintura mural. Y me explico, por ejemplo, ¿qué necesito yo para que se dé la documentación y registro de pintura mural? Pues tú lo defines dentro de tu grupo de pintura mural, y el grupo de documentación, que a lo mejor hay también especialistas en informática, pues lo van a resolver de informática. O sea, ahí sería una parte donde, o sea, cómo haces la plataforma, cómo haces las bases de datos, cómo haces toda esta parte. Son situaciones como mucho más específicas, que hay un grupo de especialistas que lo puede resolver mejor, o al menos yo sí siento que lo puede resolver mejor que yo. Entonces es por esta situación que a lo mejor sí hay especialidades
que se podían continuar con esa parte del trabajo tomando en cuenta la opinión de todos los demás especialistas y de todos los demás grupos. Es un poco. Y está solamente como propuesta, ahorita no han dado el visto bueno ni nada, y seguramente si mandamos más observaciones, pues seguramente los van a tomar en cuenta en la dirección general. Entonces está abierto, no es una, o sea, así se presenta como propuesta. Arquitecto. Bueno, voy a participar un poco como yo me lo imaginé, ¿no? Porque me interesa el tema y yo me lo había imaginado y por eso estaba un poco tratando de indagar cómo estaban todos los antecedentes. Creo que yo me lo imagino, incluso retomando lo que ha habido un consenso, que hay 3 momentos, el antes, durante y el después, incluso parte de un poco de lo que yo veo de Pervina, que tiene un enfoque muy preciso y que desde mi punto de vista hay que cambiar ese enfoque. Yo creo que el problema no es un problema de protección civil. Incluso en la experiencia de este sismo, protección civil en diferentes estados se convirtieron en agentes destructores del patrimonio histórico, porque no tienen la cultura. Y yo creo que está bien, creo que la protección de la vida humana es fundamental, pero en todos los lugares nos estamos encontrando con que la gente está esperando que se caiga el monumento y solicitaba protección civil, decir, mira, este muro se va a caer, pues tíralo, ¿no? Entonces yo creo que ahí el enfoque me parece que tiene que ser diverso, tiene que protección civil tener una cultura de lo que es el patrimonio cultural. Yo lo que me había imaginado era retomar los 3 momentos, porque creo que tiene que ser un problema que va mucho más allá de protección civil. Yo creo que antes es un momento, durante es otro momento, o sea, 3 componentes y el después. El primer momento es cómo disminuimos los riesgos, cómo hacemos para que los riesgos que tienen los monumentos se reduzcan. Yo creo que ahorita hay tecnologías suficientemente importantes para poder tener radiografías que nos permiten saber qué es lo que pasa en cada lugar, en cada sitio. Voy a mencionar el caso de multicitado de Huacachula. Huacachula, los daños que tiene no fueron por el sismo, fueron históricos. Es años y años acumulados donde ha habido un deterioro paulatino. Sin embargo, a través de tecnologías LID se puede detectar exactamente dónde está fallando la estructura, dónde hay que reforzar, dónde hay que hacer trabajos para reducir el riesgo. Por lo tanto, me parece que uno de los componentes de estos 3 sería la primera parte, es cómo nosotros reducimos el riesgo. Incluso reducir el riesgo, protegiendo el patrimonio, tiene que ver con un plan de polígonos de protección, que es parte de la protección del patrimonio histórico. Planes ligados a cómo podemos generar políticas públicas para poder proteger los bienes que de pronto están azotados por las inmobiliarias, por el uso de los centros, etc. Yo creo que es parte de todo esto, por eso yo lo veo como más complejo el asunto. El durante, yo creo que ahí, incluso yo pienso que incluso en el primer momento es muy importante tener efectivamente toda la documentación que está dispersa, hay que juntarla, hay que hacer, yo me imagino es hacer como decía en el seminario, un archivo clínico de cada lugar, que en cada sitio empezar a hacer un archivo clínico de cuál es el estado de salud que tiene el inmueble y todos los muebles que están asociados a ese inmueble. Durante, protección civil es fundamental, ellos son los que mandan, y es cómo mitigar el riesgo. El riesgo ya se dio, el desastre se dio, entonces ¿cómo lo mitigamos? Ese sería el segundo momento. Y el tercer momento, que su objetivo sería cómo restauramos correctamente, que también es todo un capítulo impresionante de cosas que tienen que ver en el momento después, cómo podemos hacer las cosas, que es lo que estamos ahorita viviendo, no es un problema realmente serio con el INAH, todo lo que tiene que estar haciendo para poder salir avante con todo esto. Por lo tanto, yo me imaginaba que porque todo eso tiene que ver con los 3 momentos, la difusión tiene que ver con lo que se está haciendo para prevenir, lo que se está haciendo con la comunidad para poder
tener la protección civil y lo que está haciendo después. La atención también está en los 3 momentos. Es decir, yo creo que no es, como dice David, yo estoy de acuerdo con él, yo creo que tendría que haber una estructura mucho más flexible y a mí se me ocurre tomar estos 3 momentos como ejes para poder generar un seminario que pudiera ser más transversal y mucho más rico en diferentes momentos. Y también me adhiero a su propuesta de que no es sismo. Yo creo que lo que tenemos que caminar, como lo mencionábamos en la mesa, ir buscando una gestión integral de riesgos. Es así de sencillo y es un término que está muy acuñado y se sabe qué es lo que se está diciendo por esas palabras y no restringirse nada más a sismos, sino a todo lo demás. ¿Alguien? Ahí está la señora. Sí, buenos días. Soy ingeniero civil, estructurista, especialista en restauración y conozco algo del tema. Y en cuanto a lo que comenta el arquitecto, ¿es arquitecto? Sí, Salvador Caballero. Yo trabajé un ratito en protección civil hace un año y ahí me pude dar cuenta de un gran problema. Protección civil no cuenta con el personal suficiente ni capacitado y al momento de una emergencia son los voluntarios y precisamente lo único que tienen es buena voluntad. Entonces, trabaja de la siguiente manera. Ellos nada más tienen que identificar un posible riesgo y poner cintas amarillas. Y entonces yo hasta les hacía burla porque les decía que eran cintólogos, ¿no? Porque tú llegas y todo está encintado y todo se va a caer y todo es alto riesgo. Y bueno, y se provocó un pánico terrible. Yo estuve revisando escuelas, estuve revisando edificios y todo estaba en riesgo, ¿sí? Entonces, tristemente la Ley de Protección Civil sale apenas en la Gaceta el día 6 de septiembre del 2017 y ahí establece precisamente el orden del directorio de lo que es el organismo de protección civil y empieza por decir que el jefe es el presidente y después empiezan a decir que dentro de la Ciudad de México pues es lo que le llaman ahora las alcaldías y que cada alcaldía debe tener un director de protección civil y cada quien por alcaldía debe formar un grupo para atacar en las diferentes zonas en caso de riesgo. Y bueno, pues yo te podría seguir enumerando todo este organigrama y no nos alcanzaría el personal de protección civil para cubrirlo en momentos de desastre. Eso es un hecho. Y lo que yo comento con los directores de los centros, en este caso del INA o los directores de escuela, que el único que debe tener esta potestad son los directores, ¿sí? Porque en el momento no va a llegar rápidamente una persona de protección civil a resolver. Ese es el punto en cuanto a protección civil. Existe un segundo punto que es seguridad estructural. Se generó el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, pero solamente está regulando edificios, digamos que nuevos. No está regulando edificios antiguos, ni arqueológicos, ni del tipo que compete ahí, ¿sí? Y apenas en el 2017, hace un año, en diciembre, se saca también en la Gaceta las normas de rehabilitación y tampoco está contemplado monumentos y siguen otra vez diciendo que es competencia del INA. Bueno, pues este trabajo de investigación de documentos a mí me ha llevado todo un año y apenas digamos que estamos entendiendo dónde estamos parados. Yo me dedico a hacer dictámenes estructurales de monumentos históricos, trabajo en el estado de Chiapas y trabajo aquí. Y en este momento tengo que ver varios puntos. Si es uno, protección civil, nada más ver que no se rompa un vidrio y le rompa la cabeza a alguien. Así de simple, ¿sí? Protección civil también, si alguien se cae, él lo entablilla y después viene el especialista para ver si lo opera o le dice párate y sacúdete y no te pasó nada. El otro punto es el estructural. Como estructurista analizamos
el sistema estructural como tal, los elementos no estructurales y los contenidos. Y en los contenidos se ve muy reflejado, sobre todo en los museos, la falta de elementos que retengan precisamente cada uno de los bienes muebles, ¿sí? También trabajo con museógrafos. Y entonces aquí vemos pues todo este tema que nos da dentro de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Estructuristas. Yo realmente a veces digo, bueno, o hago el dictamen estructural, o hago el dictamen de análisis de riesgo, o hago el dictamen de contenidos, o hago el dictamen, o sea, es una serie de rubros y ninguno deja de ser menos importante que otro, ¿sí? Entonces, yo les aplaudo que haya este tipo de foros. Lamento no haber asistido al simposio, no me enteré. Y pienso que debemos empezar precisamente por la difusión, para que todos aquellos que desconocemos que se está haciendo algo, pues lo sepamos. Ese pienso que es el primer punto que se debe resolver. Y bueno, una vez que ya todos tengamos entendido que ya se va a empezar a hacer algo, pues establecer una jerarquía de importancia, y estoy de acuerdo con el arquitecto que no esperar a que venga un sismo a que nos diga lo que ya se va a caer. Cuando nosotros revisamos el contexto de un seguro, el seguro con tal de cobrar su dinero te lo asegura y no te enseña las letras pequeñas. Y cuando lo revisas dice, aquí decía que tenía que haber una junta de 3 centímetros, una junta constructiva de 3 centímetros por nivel. Y digo, esa condición el seguro lo debió haber impuesto antes de contratarlo, ¿sí? No después. Y entonces, bueno, pues son muchos factores que se tienen que revisar. Pero repito, es importante ver que no esperemos a que un sismo nos venga a decir lo que está mal cuando es tan obvio, ¿sí? Y pues para eso debemos pues hacer un grupo de personas que tengan capacidad en cuanto al riesgo estructural, la evaluación de riesgo, que esa es otra, porque tu estructura puede estar perfectamente, pero si el edificio de al lado no lo está y se te cae encima, pues es un riesgo. O donde está plantado el monumento, tiene una condición de ladera, de deslizamiento de ladera, es otro riesgo, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que esperar? Y ese se da por lluvia, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que esperar ese momento? Entonces, yo por mi parte, puedo decir, apenas me estoy integrando a esto. Repito, soy de Chiapas y por cuestiones de estudio de mi hija estoy aquí apenas hace un año y precisamente llego y tiembla y bueno, pues todo esto nos agarra a todos desprevenidos, ¿no? Entonces, les aplaudo esa iniciativa y en este momento yo puedo decir, me encantaría colaborar con ustedes con mis conocimientos o con mi experiencia. Gracias. Gracias. ¿Nos podría después pasar su nombre y sus datos para poder comunicarnos con usted? Claro que sí. Gracias. Ahí voy de nuevo. Bueno, se me ocurre, Berta, una propuesta en la que quizá podamos retrabajar la propuesta del seminario en colaboración con varias personas. El arquitecto desde el principio ha mostrado mucho interés en este seminario, desde la mesa del simposio, yo también, y que podamos trabajarlo en conjunto para que podamos, digamos, analizar realmente las diferentes opciones, porque si bien, digo, no es una queja, solo es un comentario, si bien esto está abierto a discusión, pues ya se mandó, ¿no? Entonces, pues habría que haberlo discutido un poquito antes de mandarlo, ¿no? Pero bueno, podemos hacerlo, todavía no está nada firmado, nada sobre la mesa, podemos hacerlo, y yo pues invitaría a que lo hagamos, porque además no es una cosa que nos estemos inventando una estructura, hay metodologías más que súper estudiadísimas sobre cómo abordar los desastres y los riesgos a nivel mundial, ¿no? Desde el mismo simposio se vio cómo se organizan ellos en Europa, cómo están en otros lados, o sea, hay libros y libros y libros y libros sobre eso, y no tenemos que inventarnos cómo
como áreas de estudio, ni nada, ya está escrito, como dice el arquitecto, no tenemos que crearlo, ¿no? Yo invitaría a eso, a trabajarlo en conjunto. Emanuel. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente yo también comparto un poco esta quizá inquietud que ha expresado David, y me parece que sí se tiene que tratar de una manera como bastante integral, bastante amplia, en el sentido que, pues, por ejemplo, si lo dividimos por especialidad, que hay pintura mural, retablos, campanas y campanarios, órganos, patrimonio documental, por especialidad todos tienen un componente que puede ser de conservación preventiva, de normatividad, vinculación social, investigación, gestión, y también, por supuesto, criterios técnicos de cada especialidad, pero también a su vez se pueden hacer seminarios como de conservación preventiva de todas las especialidades. Y digo, finalmente también está por ahí, está el antecedente del seminario de discusión teórica, que también está como en pausa, pero pues que también es, por ejemplo, otro seminario, otro grupo de trabajo que puede ser también útil y transversal. Entonces verdaderamente creo que se tiene que pensar cómo se maneja esto de manera estratégica. Y otra cosa que me parece bien importante, y una cosa muy interesante justo del Simposio Internacional, es que fue más allá de esta coordinación, ¿no? Sí, fue muy rico tener gente, de los contratistas, los restauradores privados que están enfrentándose a el trabajo directo de esta naturaleza, a tener a gente del centro INA, que a lo mejor aquí en la coordinación sí podemos dividir, a ver, tú retablos, tú pintura mural, tú patrimonio documental, pero en realidad la gente del centro INA es un puñado de restauradores para todo, absolutamente. Entonces, esa parte también habrá que ver cómo se maneja, porque la intención, desde mi punto de vista, es también integrar a la gente de los estados, y la gente de los estados creo que se le complicaría estar en todos, aunque les interese. Y también, una cosa súper importante, que la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos también esté presente. Entonces, por eso aunque aquí se presente la iniciativa, creo que tiene que entenderse que no es algo de aquí de la coordinación, sino que es algo más allá, coordinación de conservación. Una cosa que igual también me llama la atención es estos grupos, estos objetivos de alguna manera se comparten con los del Previna, por eso preguntaba que justo en qué estatus está. Entonces nada más justo coordinarse, ver que estén coordinados y ver que no se dupliquen quizá acciones. Y bueno, lo padre del Previna es justamente que es más allá de la coordinación de conservación, es en general, pero bueno, aprovechar ese grupo que ya existe y que a lo mejor justo pueden cruzarse objetivos con esto que está acá. Entonces, bueno, pues apoyo la noción de David, que se sigan trabajando de manera estratégica. Con respecto a bueno, no sé si alguien más, ¿no? Con respecto a lo que marca Manuel, esta parte, esta propuesta no sustituye de ninguna manera el Previna. O sea, el Previna es un programa que establece la participación, que también establece los 3 momentos que marcaba el arquitecto de antes, durante, después, de manera muy clara. Ha estado dando capacitación, también da toda la parte de difusión y bueno, pues a lo mejor le está fallando a lo mejor la parte de difusión. Lo que no tiene el Previna es la parte de lo que sí puede resolver el seminario. El seminario puede resolver toda la situación de investigación, porque ellos son, digamos, más operativos, atienden, registran, gestionan toda la parte de los seguros, ven lo de las ayudas, se supone que llaman a las coordinaciones que están involucradas como de monumentos, de restauración, para que atiendan el patrimonio. Es un poco la parte más operativa de gestión. En cambio, se está planteando los seminarios, bueno, este seminario con varios grupos,
con la idea de poder abordar investigaciones específicas. Por ejemplo, en el caso de, ahora con la revista de CR, Conservación Restauración, que se acaba de presentar, por ejemplo, Arturo Casasola presenta un artículo sobre el comportamiento de la estructura de los retablos frente a un sismo y todas las recomendaciones que hace para poder mantener el retablo. Eso es una investigación, y para dar una recomendación específica necesitas una investigación atrás. Por eso sí es importante el seminario, no está sustituyendo el Previna. Está, digamos que apuntalando, está fortaleciendo, está dando la oportunidad de que los especialistas puedan verlo. En los documentos, por ejemplo, de protección legal y gestión, generalmente se dice se protegerá el patrimonio cultural debidamente. O sea, son recomendaciones muy generales, pero cuando tú estás frente a la obra, estás frente al monumento, tú tienes que ser especialista para saber cómo se apuntala, cómo se va a empacar, cómo se va a hacer. Esto es el seminario. Los seminarios son para resolver esos asuntos. Ahora, yo también, esta parte, tal vez también responda a una parte de prevención, que sería la parte del grupo de documentación y registro, están en prevención. El grupo de prevención que establece las medidas preventivas para el patrimonio están en la parte de prevención, que es el antes. Como decía el arquitecto, la parte del durante está regida por Protección Civil, y ahí no podemos hacer nada. Si está temblando, no hacemos más que cuidar la vida, y ahora sí te sales y atiendes Protección Civil. Si está en erupción el volcán, pues te tienes que salir, tienes que ir a los centros, y tú no puedes hacer para la protección del patrimonio, ahí en ese momento no puedes hacer nada. Lo mismo sucede en un huracán y lo mismo sucede en una inundación. Mientras está el evento, quien rige es Protección Civil, y eso nos debe de quedar claro a todo el mundo. El después, entonces sí ya viene la atención, ¿cómo le haces? Y estos grupos tendrían que ver justamente toda la parte de atención. Es cierto, cuando yo veo el cómo resuelvo un problema dentro de un bien cultural, sale mejor cuando tú ya tuviste las medidas de prevención que cuando no las tuviste. Ese es uno. Y luego la otra, realmente sí necesitas tener medidas, establecer un grupo que establezca las medidas. Por ejemplo, en una inundación, a mí me parece que es uno de los problemas más difíciles de la parte de conservación, porque cuando tienes material orgánico que en caso de una inundación quedó sumergido, que está húmedo y demás, toda la acción, todas las medidas que tomes en ese momento para rescatarlo son muy importantes, y ahí se tiene que ver con toda la gente que está trabajando material orgánico, desde los que están atendiendo papel, los que están atendiendo escultura, en madera, todos ellos pues nos tienen que decir cuáles son esas medidas, y son los especialistas los que tendrían que ver esa parte. Entonces sí se requiere una atención muy específica para esos casos. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Ahorita lo que lleva a hacer los seminarios es la parte del sismo, pero ya que estás en esto, pues mejor ves todo el conjunto, y que sea de esa manera. Ahora, ¿qué hacemos ahorita? ¿Hacemos un grupo para que haga una segunda propuesta de seminario? ¿Quién se propone? A ver, Claudia tiene una opinión. Es que
lo que yo veo es justamente que estamos buscando dos cosas. Estos grupos por líneas que son transversales a todos los materiales, justo lo que decían David y Manuel, ¿no? Y lo mismo aplica en el sentido contrario. Entonces, lo que yo sugeriría es, a partir de todo lo que han dicho, ¿por qué no con una metodología ya reconocida de gestión de riesgos que retoma todos estos puntos, dejamos aparte los seminarios de materiales, porque esa es una cuestión como técnica muy específica en la que podríamos investigar en muchos temas. Yo creo que lo importante es que con todas estas líneas hay especialistas de todos los materiales que puedan abordar con su especificidad técnica el universo del patrimonio cultural que manejamos, ¿no? Que sí creo también coincido en que no se tiene que limitar a bienes muebles o inmuebles asociados. Tendríamos que tener arquitectos de la coordinación de monumentos. Tal vez, si están de acuerdo, esa podría ser como una estrategia como para empezar a conformarlo, ¿no? No sé. Sí. El David de nuevo. No, yo levantaba la mano de De que estabas de acuerdo. trabajar el documento. Bueno, no sé si lo que quieran es que se conforme en este momento un grupo que haga una segunda propuesta para el seminario. ¿Sí? En este primer momento es de conformar una propuesta. Y ya para la conformación del seminario, digo, realmente si en la mesa de pintura mural hubo 40 especialistas, imagínense cuántos podemos estar conformando el seminario. Yo estoy pensando no solamente en arquitectos, restauradores, antropólogos, sociólogos, gente de gestión. Miren, déjenme ver si traigo aquí la... Se estaba planteando de esta manera: integrantes del seminario. El seminario está integrado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto en un primer momento. Yo creo que en un segundo momento se puede ampliar, pero es al Instituto Nacional de Antropología e Historia, de las áreas de conservación, restauración, investigación, museos, difusión, jurídico e informática. En cada grupo de trabajo habrá por lo menos un representante de las coordinaciones nacionales involucradas en el tema. Me parece que sí es importante que, no que sean los coordinadores, pero que sí haya alguien que esté representando y que sirva de enlace, porque de otra manera se discuten las cosas y como el coordinador o alguien de la coordinación no estuvo presente, pues entonces no se aplica. Entonces sí es importante que se dé seguimiento también en ese sentido. Formarán parte de los grupos de trabajo especialistas de las áreas arriba mencionadas, que es estas de conservación, restauración, investigación, museo, difusión, jurídico e informática, que estén trabajando o estén interesadas en las mesas de trabajo del seminario. Un especialista podrá formar parte de una o varios grupos de trabajo en los que pueda aportar sus conocimientos. Los grupos de trabajo podrán contar con especialistas que laboren fuera de la institución como invitados o miembros permanentes. Está esta parte de la estructura y es un poco esto lo que se presentó, de tal manera que se pueda ver. Y luego en esta parte también se ve la vinculación. En realidad todos están vinculados, o sea, yo estoy de acuerdo con ustedes, todos están vinculados. Que si es por momentos, yo estoy viendo grupo de documentación, registro y prevención, es primer momento, el previo, y el grupo de atención es el segundo, pero el grupo de protección legal y gestión y el grupo de difusión están en los dos momentos, están en esos dos y están vinculados con todos los demás grupos. O sea, porque yo también no veo que haya forma o sea, no puede trabajar de manera desvinculada cada grupo. Necesariamente necesitamos no solamente el trabajo interdisciplinario, sino también el de comunicación interna para poder llegar a un mismo punto.
es básicamente esa la idea. Y bueno, pues nos vemos el próximo año.